Bienvenidos a Código Inmobiliario, el podcast inmobiliario de Venezuela. Hoy tenemos un programa muy interesante con una invitada muy especial que es la doctora Irma Lovera de Sola. La doctora Irma es abogada egresada de la Universidad Católica Andrés Bello, docente de esta universidad, mediadora y árbitro de la Cámara de Comercio de Caracas y autora de diferentes libros en materia inquilinaria. Vamos a hacer 3 programas con la doctora Irma y el primero de ellos está referido a cómo está el tema inquilinario en materia residencial, cómo está el tema de la ley de arrendamientos de viviendas y la primera pregunta que quiero hacerle, doctora Irma, es ¿cuál es el balance de la ley de arrendamientos de vivienda que fue promulgado en el año 2011 a la fecha? ¿Cuál es el balance que hace, doctora? Bueno, ya para el año 2014, cuando se publicó mi libro Los últimos inquilinos, ya el título del libro hablaba de que los inquilinos que existían en ese momento iban a ser los últimos inquilinos de vivienda porque nadie iba a querer alquilar en las condiciones desfavorables en todo sentido que le imponía la ley, le impone la ley del año 2011 que está vigente. Hay 2 aspectos fundamentales de las partes negativas de esa ley, que son las regulaciones del monto de los alquileres de vivienda sobre la base de unas tablas que estableció el ministerio que eran para el 2011, eran bajas. Imagínate hoy día, en el 2020, esos son prácticamente centavos lo que están pagando los inquilinos de rentas reguladas. Y el segundo aspecto negativo son las dificultades enormes que tiene un propietario para rescatar el inmueble de vivienda que ha alquilado. Así que con esos 2 parámetros realmente no se puede pensar en que es una legislación conveniente y positiva y tampoco estimula la construcción de viviendas, lo cual se ha visto ya en el mercado, que se construyen centros comerciales, se construyen locales, se construyen oficinas y no se construyen viviendas para alquilar. ¿Cuál es el procedimiento, doctora, el procedimiento actual para el desalojar una vivienda? Un propietario que quiera recuperar su inmueble, ¿qué procedimiento tendría que seguir? Sí. Bueno, el procedimiento debe comenzar en la Superintendencia de Arrendamiento de Vivienda, la SUNAVI, en la cual el arrendador debe alegar una de las causales de desocupación, que son básicamente que lo necesita el propietario o sus hijos o nietos, y debe demostrar esa necesidad, lo cual es bastante difícil porque la necesidad es un concepto subjetivo. Pero la SUNAVI llama a una conciliación. Generalmente en esas conciliaciones no se llega a nada porque el inquilino sabe que puede permanecer en el inmueble y no desalojar por largo tiempo mientras se desarrolla todo el proceso. Y entonces el propietario tiene que seguir adelante. La oficina administrativa de la SUNAVI dar una resolución en la cual diga si se demostró la causal o no, y en todo caso el propietario entonces con toda esa documentación debe ir a tribunales a demandar la desocupación de su inmueble de vivienda. Se vuelven a hacer audiencias conciliatorias, se vuelven a promover pruebas, o sea, hay una tremenda duplicidad que lo que juega es en perjuicio del propietario y en beneficio de la estadía irregular del inquilino en el inmueble. Ahora, hay algo muy importante que hay que decir. Las dificultades que tengan en ejercer sus derechos los deben ejercer,
no se deben dar por vencidos antes de empezar. Deben iniciar sus procesos y mantenerlos vivos hasta que consigan su objetivo. No importa el tiempo, no importan las dificultades, porque el derecho que no se ejerce se pierde. Los propietarios están en riesgo de perder sus propiedades en manos de un inquilino abusivo que usa el abusar y no para buscar una vida donde pueda mudarse con su familia. Una pregunta, doctora. Así que a todos, ¿Cuánto podría durar entre el procedimiento administrativo en la SUNAVI y un juicio de desalojo? ¿Cuánto tiempo podría tardarse en la situación actual? bueno, en la situación solamente en la SUNAVI podemos estimar que se tarde un año, porque el desorden y la incapacidad de los funcionarios de ese organismo es terrible. Solamente ir a revisar el expediente por parte del abogado o del mismo propietario, que muchas veces los propietarios ellos mismos llevan su proceso porque no tienen recursos para otra cosa, pueden tardar un año. Y luego en tribunales hay que pensar que también se puede tardar más. Y lo más dramático es que cuando sentencia definitiva en favor del propietario, en que se le dice que efectivamente el inquilino debe desalojar, ahora entonces se encuentra con un nuevo terrible obstáculo, que es que la SUNAVI tiene que proveerle al inquilino una vivienda provisional o definitiva. ¿Y de dónde ese organismo que tiene tantas fallas va a conseguirle una vivienda para que el inquilino moroso y abusivo se mude cuando él sabe que puede seguir consiguiendo plazos y plazos, retardando el proceso más aún? Así que lo más, esos mal que bien andan, caminan. Lo más terrible es que el Estado está obligado a conseguirle otra vivienda a ese inquilino, y con la escasez terrible que hay, es muy poco probable que se consiga esa vivienda para el inquilino. Y eso sí puede tardar años, y de hecho tengo casos en que el propietario con sentencia definitiva tiene 3 años esperando la vivienda para el inquilino. Imagino. Esa es una situación dramática. Sí. Le pregunto, doctora, ¿qué propondría usted como reforma a esta ley de arrendamientos de vivienda? Porque ya mencionamos el tortuoso camino que debe recorrer un propietario para recuperar su inmueble alquilado, y también quisiera que me ampliara un poco cómo está el tema de los cánones de arrendamiento. Sabemos que en Venezuela hay una situación de hiperinflación y que esta ley determinaba que anualmente el ministro de la Vivienda iba a decretar o a publicar un valor por metro cuadrado anualmente para que eso ajustara los cánones de arrendamiento. Desde el año 2012 este valor por metro cuadrado no se publica, y por ende cualquier regulación que se haga en el 2019 o 2020 se va a hacer con los valores del 2012. Entonces, ¿cómo ve usted esa situación Sí. y qué propondría usted para reformar esta ley puntualmente y que pase a ser una ley equilibrada, para que beneficie a ambas partes y promueva el arrendamiento de viviendas en Venezuela de nuevo? Bueno, te daría 2 escenarios. Uno, el escenario ideal, que es el que el arrendamiento se fije por acuerdo entre las partes, y los plazos de desocupación pudieran ser pactados, o que la ley concediera un plazo determinado al inquilino en caso de que no haya acuerdo con el propietario para que desocupe. Ese es el ideal. Lo que sucede es que eso no se puede aplicar en la Venezuela de hoy, que la gente se ha empobrecido de tal forma
que los alquileres, por muy bajos que sean, hay mucha gente de buena voluntad que quiere pagar y no puede, porque tiene que comprar la comida primero. Entonces, yo diría que habría que estudiar una transición entre la ley actual, que es negativa incluso para ambas partes, porque entonces la gente no consigue dónde alquilar. Tú estás depauperando las familias están viviendo prácticamente en tugurios, ya un rancho es un lujo, son tugurios donde viven. Entonces, con esa transición hacia el ideal que sería las cláusulas de los contratos pactadas entre las partes, con menor intervención del Estado, que el Estado solamente interviniera en casos de verdaderos abusos, atropellos de un lado o del otro. Pero hay que implementar una transición porque la miseria está invadiendo las familias. Doctora, y para finalizar, más allá de lo que establece la ley, hay una necesidad de muchos propietarios en Venezuela que tienen los inmuebles desocupados y bueno, por la misma crisis necesitan arrendar la vivienda, tener un canon de arrendamiento mensual para sufragar sus gastos y bueno, y asumen el riesgo de, bueno, seleccionando un buen inquilino, pero evidentemente asumen un riesgo. O sea, está el tema de la ley y está una realidad que afecta a los propietarios que están pagando condominios, quizás no venden la propiedad y, bueno, necesitan alquilar y en muchos casos lo hacen, ¿no? Entonces, ¿cómo ve usted esos dos panoramas donde está la ley, una ley restrictiva y por otro lado propietarios que sin importar lo que diga la ley, hacen el arrendamiento? Bueno, hay que asesorar a esos de la mejor forma posible. Lo primero, explicarles que al fijar un monto de alquiler que no esté regulado, están asumiendo el riesgo de que en el futuro les pidan el reintegro de lo que se ha pagado. Y el segundo riesgo es que aún teniendo un inquilino correcto, buen pagador, que cuida el inmueble, cuando el propietario lo necesita, ese inquilino que se quiere ir para entregar el inmueble no consigue dónde alquilar. Entonces son dos riesgos enormes, pero yo puedo comprender que la gente no puede tener un inmueble cerrado teniendo la necesidad de una renta para complementar los gastos familiares, sobre todo en las situaciones dramáticas que se están viviendo en Venezuela hoy en día. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo su participación. Bueno, es de verdad un honor tenerla como invitada en Código Inmobiliario. Usted que es una verdadera autoridad en el derecho inquilinario en Venezuela, autora de muchos libros interesantes que hemos tenido el gusto de estudiar, de leer. Y bueno, le agradecemos muchísimo que nos haya acompañado el día de hoy. Muchas gracias, Roberto. Espero que esto les sirva de orientación a muchísima gente que está en la disyuntiva de qué hacer con sus inmuebles. Gracias. Muchísimas gracias.